cuáles son las cosas que en esta fase 2 no podemos hacer y cuáles sí podemos hacer. Sí, bueno, más que nada, primero dejar aclarado que no es una opción en la que nosotros nos gustaría estar. Supimos estar en fase 5, después en fase 4. La fase 4 dijimos que era una fase cuidada, monitoreada, que había determinadas actividades que a pesar de que estaban permitidas y con protocolos, íbamos a estar monitoreándolas, prestándole mucha atención para que pudiéramos conservar la fase 4. Después, bueno, no sucedió que pudiéramos frenar y amesetar los casos, como lo explicó ayer, en el día de ayer en la conferencia de prensa el doctor Melgarejo, y descendimos a la fase 3 y esto pareciera un juego y es algo que hay que tomarlo con mucha seriedad porque es la foto que tenemos en el partido de la Costa de acuerdo a un diagrama sanitario que está establecido por el gobierno nacional y que la provincia de Buenos Aires ha decidido ya desde el año pasado establecer un sistema de fases y de acuerdo a 3 criterios que son fundamentales, que es la duplicación de los casos en poco tiempo, hay un índice que se toma como de acuerdo a la cantidad de población y de acuerdo a la cantidad de contagios en el tiempo que se te va dando, son tres cosas que hay que tener en cuenta. Otro tema que no es un tema menor es la ocupación de camas, digamos, asociadas a la enfermedad COVID. Y son todos datos que nosotros no podemos ni alterarlos, ni adulterarlos, y también digamos, son datos que están en un sistema nacional que es el CISA, del cual uno cada vez que se hisopa da negativo o da positivo, queda registrado en ese sistema sanitario. Y por otro lado, que es un tema que es un dato muy doloroso, la cantidad de muertes, ¿no? que sucede, ya lo han explicado las sanitaristas a nivel nacional y provincial, que el cama que se desocupa en una terapia intensiva no es con un paciente que se va de alta caminando del hospital, es muy doloroso. Y la verdad que lo que vinimos a hacer en el día de ayer es preparar al partido de la Costa para decirles que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con los datos que le íbamos a propiciar en el día de hoy, ingresamos inexorablemente en la fase 2. Y no es que el intendente y el grupo de gabinete que lo acompaña le gusta informar o dar estas noticias de que estamos en fase 2. Es que hicimos los costeros, las costeras como para estar en esta situación, y también es que este virus es muy dañino, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que muchas personas del Partido de la Costa salieron de vacaciones en marzo, en abril, que más que nada después de Semana Santa, sabemos, tenemos una estadística, tenemos operativos, la gente de turismo también hace lo suyo trabajando y viendo qué comercios cierran, qué comercios vuelven a abrir después de una semana, 10 días y algunos que cierran definitivamente. Esa gente aprovecha su momento de descanso laboral y quizás se haya tomado unos días, y eso también lo tenemos estadísticamente comprobado con la gente que se fue a testear en el modular. Todo ese cuadro que yo te estoy diciendo y que ayer lo contó el doctor Melgarejo y también lo vino diciendo en el día de ayer nuestro intendente, hizo que nos colocáramos en fase 2. ¿Qué significa? Que vamos a tener una restricción horaria de circulación, que va a haber actividades que son altamente riesgosas a pesar de que tienen protocolos, y bueno, esto es básicamente natatorios cerrados, deportes al aire libre solamente hasta 10, sin contacto, suspensión de ritos y religiosos, suspensión de actividades culturales, recreativas, de teatro, cine. Creo que lo que más afectado va a estar, pero que es por este lapso de mayo, y esperemos que podamos amesetar los casos y después volvamos a tener una fase mejor, ¿no? Esto es lo que esperamos nosotros como funcionarios de la municipalidad y como ciudadanos del Partido de la Costa, ¿no? Porque a todos nos afecta. Ayer eran montones de preguntas si las actividades liberales iban a poder estar abiertas, si los estudios jurídicos,
los contadores podían ir a atender a sus estudios, y sí, eso no está restringido, la construcción tampoco, o sea, las actividades, las que ayer dije, y quiero hacer una aclaración porque en el día de ayer grupos de propietarios no residentes que tienen mi teléfono, lo primero que me preguntaron era si el turismo quedaba restringido, y lo que queda restringido del turismo es los contingentes, nada más. Aquella persona que es propietaria o aquella persona que tiene una reserva en un hotel puede venir tranquilamente. La única recomendación que le hacemos es que trate de asesorarse qué es lo que se puede hacer en fase 2 en toda la provincia de Buenos Aires, no solamente en el Partido de la Costa que estamos en fase 2. Es en toda la provincia de Buenos Aires, cuando un municipio está en fase 2 y yo tengo que trasladarme hasta ese lugar, hasta esa localidad, primero pregunto. Ayer, fuera de aire, me preguntaron si se iba a poder ingresar. Sí, nosotros cuando viajamos a Mar del Plata, a Buenos Aires o a otra localidad, nos asesoramos previamente si tenemos algún requisito especial para cumplir para poder trasladarse a ese lugar. En estas situaciones lo mismo, recomendamos que traten de llegar en lo... Le pregunto esto, Daniela, no la quiero interrumpir porque estaba muy claro su relato, pero no me quiero apartar mucho del tema. Me voy a detener un segundo en esto, nada más para clarificar la situación. Si uno viaja a algún lado, ¿no tiene que tener una aplicación con el permiso de viaje? Exactamente, la aplicación Cuidar Verano sigue vigente. Creo que ya no se llama más de esa manera, ¿no? Pero si no me equivoco es Cuidar la aplicación. Cuidar turismo y después está Cuidar de mi Argentina. Ahí, bueno, uno obviamente dijo, pero como no está restringido la circulación, más que algún control policial en el acceso a localidades o en ruta, nos van a preguntar el motivo de la circulación y tendremos que acreditar el motivo de la circulación, que es por un trámite. Yo le digo porque, mire, yo tengo en mi teléfono una aplicación que es Cuidar y es la que me habilita, ahí figura automáticamente que soy esencial y me habilita justamente a viajar. La que me dice que estoy autorizado. Yo tengo esa aplicación. Verano, porque nos siguen llegando los pedidos de autorización para ingresar al Partido de la Costa en calidad de turista. Todavía sigue existiendo esa aplicación y la seguimos utilizando porque, bueno, la gente se registra. Bueno, para aprovechar entonces que nos está escuchando seguramente gente de todos lados, por la posibilidad que nos brinda este sistema de transmisión, quiere decir que los propietarios no residentes pueden sí viajar, ¿no? Teniendo en cuenta qué cosas cuando lleguen acá no van a poder hacer. Exactamente. Lo que no pueden hacer, bueno, básicamente a las personas que lleguen al Partido de la Costa, como cualquier municipio que esté en fase 2, es tener en cuenta los horarios de circulación y los horarios de actividad comercial. Más que nada para ordenarse la estadía, para ordenarse los días, uno va a venir y sí. tiene que saber... Y en esto quiero ser concreto, Daniela, quiero ser concreto entonces. Sí. ¿Circulación restringida a partir de qué momento? De las 20 horas a las 6 de la mañana al día siguiente. Quiere decir que no habrá ni siquiera ómnibus, micros de pasajeros. No, todo lo que es esencial, los micros tendrán, vos pensás que no todos los municipios están en fase 2, entonces aquel colectivo que llegue al Partido de la Costa va a llegar en un horario donde, igual que el interurbano, son actividades esenciales que no se van a poder restringir, pero sí la circulación del ciudadano que hace una salida innecesaria. El supermercado va a estar cerrado a partir de las 19 horas. La veterinaria, como le expliqué en el día de ayer, va a estar cerrado. Entonces no tenemos un motivo de circulación más que ir a una farmacia. No tendríamos que ir a trabajar tampoco fuera de ese horario, entonces no tendríamos un motivo de circulación. Ahora, el interurbano va a seguir funcionando porque hay tareas como la de médicos en los hospitales o en los centros de salud que van a tener que seguir yendo a trabajar y van a tener que volver de regreso a sus casas. Entonces el transporte no es algo que se vaya a suspender fuera de ese horario. Bien, entonces le sumo remiseros a esto, le sumo remiseros y taxis. ¿Ellos sí van a poder circular? En fase 3, después de las 23 horas, ellos se habían organizado de hacer una guardia, porque no podemos trasladar a alguien que se va de un domicilio al otro, porque no sería permitido, porque esa persona tendría prohibición de circular y entonces estaríamos siendo
cómplices de una situación que no estaría permitida. Entonces se pone en riesgo la persona que transporta, el chofer del taxi o del remis, o la persona que está cometiendo la falta, ¿no? Sí. Una cosa más le quiero preguntar, gastronómicos, que son grandes generadores de empleo, ¿no? Digamos, podríamos decir gastronómicos, punto número uno, punto número dos, construcción. ¿Qué pasa con estos dos rubros en fase 2? En fase 2 el rubro gastronómico es en principio decirte que van a poder trabajar con el mismo aforo que venían trabajando en el salón. En el salón tenemos que pedirle, como a todos los generadores de trabajo, como dijiste vos, no solamente los gastronómicos, sino cualquier persona que brinde un empleo, que haga extremar los cuidados dentro de su comercio, dentro de su negocio, dentro de su local, dentro de su oficina, porque ayer lo dijo el doctor que se están dando casos nuevamente de contagio en el ámbito laboral. Entonces tenemos que extremar los cuidados al momento que la persona tiene su minuto de descanso, su horario de almuerzo, su horario de refrigerio, que se turnen los empleados para poder ir a hacer ese refrigerio, porque si van a comer de a dos, se rompe el distanciamiento y demás, después se generan los contagios, y ese contagio se genera al otro compañero de trabajo, al otro, llego a mi casa, llego con el virus e enfermo a toda mi familia. Entonces, lo que tenemos que decir es, gastronómicos van a seguir con la misma modalidad de trabajo, nada más que hay un límite para la actividad comercial en los horarios, ¿no? Que a partir de las 19 tendrían que estar cerrando. Bueno, construcción y básicamente servicio, porque entiendo que mucha gente ahora tiene que reparar una estufa, tiene que hacer tareas menores y esos son servicios vinculados al rubro construcción. Todo lo que es actividad comercial, y vamos a decir también el mantenimiento de lo que me estás diciendo, plomería, gasista, que son rubros que no se hacen después de cuando ya llega la nochecita en invierno, lo pasan para el otro día. No es una actividad que un plomero, salvo alguna emergencia, no te va a venir a las 22 horas. El horario generalmente de trabajo, vuelvo a decir, esto tiene que ver con reducir la circulación. Aquella persona que por una emergencia llama a un plomero, el plomero va a salir de su casa, pero por una cuestión hasta humanitaria, no porque quiere violar las normas establecidas sanitariamente. Uh-huh. Bueno, anunció usted que a partir del próximo lunes 17 se suspende la presencialidad en las escuelas. O sea, no habrá clases, cuando digo no habrá clases, presenciales, porque sí se puede seguir con el sistema en forma virtual. Exactamente, la presencialidad, porque bueno, también notamos que se fueron dando algunos casos de profesores, maestros y auxiliares en las escuelas que se fueron contagiando. Lo que no podemos determinar es si se contagiaron dentro de la escuela o se contagiaron fuera de la escuela y llevaron el virus al establecimiento escolar. Por eso son todas medidas que, aparte, otra cuestión que la fase 2 implica la suspensión de clases. Bueno. Nada de lo que anunciamos ayer es algo que hayamos dispuesto desde la municipalidad. Es todo lo que implica el gobierno, la fase 2 en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tengo algunas preguntas que llegan de los oyentes y por supuesto me gustaría que pueda satisfacer esa demanda. Sé que está muy ocupada, que hoy tiene un día súper exigente, y le agradezco infinitamente que haya tomado estos minutos para atendernos. Pero también me parece que algunas cuestiones que nos están preguntando los oyentes, bueno, valen la pena tener su atención. ¿Podemos compartir, aunque sea la primera de ellas? Buen día, Carlos, una pregunta, ya que el día de mañana entramos en fase 2, porque los chicos tienen que seguir en las escuelas, no entiendo, porque si también ellos se pueden contagiar de COVID. Y la otra pregunta es, ¿van a cerrar las rutas como el año pasado que había retén en General Lavalle y Pinamar? Bueno. En principio, por una cuestión administrativa, el tema de clases, porque sabemos, nosotros, vuelvo a decir, nos anticipamos en avisarle a nuestros vecinos del Partido de la Costa que con el cuadro sanitario que íbamos a elevar, el informe que tenemos que hacer todas las semanas a la provincia de Buenos Aires,
nos iba inexorablemente a colocar en la fase 2. Sabemos que esto, en el día de hoy, a última hora, estarán publicando en el boletín oficial las medidas de cada uno de los municipios de toda la provincia de Buenos Aires. Hacen todas las semanas un informe con los 135 municipios diciendo en qué fase están. Nosotros a partir del día miércoles sabíamos que íbamos a ingresar en esa fase, que íbamos a estar colocados en fase 2. Y por otro lado sabemos que el circuito administrativo de la provincia de Buenos Aires, con el sistema de clases, tiene que después ir al área de educación, y en esto los tiempos que se manejan iban a terminar suspendiendo clases a partir del día lunes. Sí, no es tampoco algo que nosotros hicimos, es decir, un día se suspende tal cosa, sabemos que los mecanismos de la provincia de Buenos Aires son estos y por eso nos anticipamos a anunciarlo. Sí, Daniela, si me permite, digo, además, usando el sentido común, como este virus exige la responsabilidad individual de cada uno, también está en la voluntad del padre si manda o no al chico a la escuela en forma presencial. Y dicho sea de paso, aprovecho para decir, ¿no?, que van por burbujas los chicos. Quiere decir que en este momento o esta semana estaría 1/3 de la población educativa asistiendo a clase, ¿no? Que hay chicos que fueron la semana pasada y esta semana no van, así, etcétera, etcétera. Pero digo, como este virus exige la responsabilidad individual, es también potestad de los padres decir, ¿lo mando o no lo mando a la escuela? En el contexto que estamos viviendo, una falta está claramente... no, me parece a mí altamente justificada si es una voluntad del padre en este contexto de pandemia que tenemos. Exactamente, pero bueno, lamentablemente, como decías vos, es por una responsabilidad individual y comunitaria que este virus nos pone de sobresalto, y estas medidas son el reflejo del daño que hace en una comunidad el virus, y que son decisiones. Yo me imagino que para tomar estas determinaciones de establecer un sistema de fases o tener que restringir, cuando lo hace nuestro presidente de la nación, restringir actividades y demás para dar respuesta sanitaria a todo el país, ¿no? Y en este caso nosotros que nos toca en la costa, no son decisiones fáciles a tomar, y uno siempre trata de tener contemplado a todos los sectores, ¿no? Generar el menos impacto económico y tratar de no desordenarle la vida a los habitantes, ¿no? Ayer decía yo que el tema de delivery es una buena medida, y que el año pasado entendimos de qué se trataba, porque el comerciante enseguida se brindó en esa actividad. Fueron muchos, nosotros teníamos un registro, y a su vez ese registro lo volcábamos discriminado por cada una de las localidades. Entonces, si yo vivía en San Bernardo, entraba a la página web de la municipalidad, entraba a la localidad de San Bernardo y tenía todos los teléfonos útiles de todos los comercios que tenían delivery. Teníamos hasta santería, Carlos, o sea, teníamos la variedad de actividad comercial que se te ocurra en delivery, no era solamente lo gastronómico. Arrancamos con la parte gastronómica, y después, cuando dijimos nos tenemos que quedar en casa, bueno, tratar de acordar con los comercios de todo aquel que pudiera brindar el delivery, que lo hiciera, porque con esto se reducía la circulación. Estamos hablando con Daniela Jiménez, ¿no? Y tengo más preguntas, así que vamos a otra, por favor. Hola, buen día. Soy remisero de Mar de Ajo. Si permiten 3 personas en remis, no parar la circulación, porque van de casa en casa. Bueno, ¿permiten 3 personas que transporte un remis? Entiendo que si son de la misma burbuja, sí. Si son de la misma burbuja, sí, y volvemos a lo mismo. Viste, hay que tratar de reducir la movilidad, y esto ya lo explicaron en el ámbito nacional y provincial, cómo tenemos que ir en un transporte o en nuestro propio vehículo, con el barbijo colocado si vamos transportando a un compañero de trabajo, con la ventilación cruzada. Tenemos que tener mucho cuidado, y todos los transportes públicos tienen un mínimo de pasajeros. No puede ir sentado en la parte de adelante en un remis o en un taxi un pasajero. Todo esto para proteger también
al chofer, ¿no? Porque también es una persona de riesgo, maneja dinero, el habitáculo es chico, la mayoría hizo una separación con vinilo y demás como para poder estar más protegido todavía, así que evitar de compartir transporte con alguien que no es de nuestra burbuja familiar, eso es medida esencial, porque vamos a seguir cuidándonos nosotros y cuidando la fase en la que estamos, ¿no? Vamos con una más. Poder Sí. subir a la fase 3, que era en la que estábamos anteriormente, y eso, ¿por qué podemos ascender nuevamente una fase? Porque amesetamos los contagios. Siempre que ingresa alguien a un hospital y entra al área de COVID, más crítica, no es que a nosotros nos gusta que alguien ingrese al área de COVID, a la persona tampoco le gustaría entonces ingresar y correr riesgo de vida. El problema es que tenemos que tomar conciencia que acá la responsabilidad o el mango de la sartén lo tiene cada vecino y cada vecino del Partido de la Costa, no la tiene ni el gobierno municipal, ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, Carlos. Sí, una más tenemos. Sí. Hola, buen día. Necesito saber si puedo viajar a Buenos Aires. Tengo que hacerle la VTV al auto en Castelli, ¿se puede ir? Bueno, acá dos. Si puede viajar a Buenos Aires y otro si puede ir a hacer la BTV. Sí, no está restringida la circulación. Y vuelvo a decir, tenemos las restricciones y tenemos que saber la restricción horaria, cómo rige en cada lugar donde vamos a trasladarnos. Bien. Daniela, muchas gracias por habernos... ¿Tengan uno más? No, uno más y ya la despedimos. No hay problema. Marita Bouvier, ¿qué pasa si necesito ir al hospital en la madrugada? Bien. Con eso no hay problema, obviamente que los hospitales están abiertos las 24 horas. Bueno, y en el caso de una emergencia, si uno necesita también trasladarse con un vehículo de alquiler, también lo podría hacer, no hay ningún problema, claro. Porque los vehículos de alquiler, tanto taxis como remises, hemos acordado que hacen guardias con guardias mínimas, ¿no? Con 2 vehículos, por ejemplo, en zona centro, en San Clemente también, se van rotando los taxistas, y es solamente para casos de extrema necesidad, no salir a una farmacia, ir a un hospital. Ya tenemos acordado que el traslado los fines de semana de un domicilio a otro los tenemos desalentados, son acuerdos comunitarios. Acá esto es, mira, yo digo que la comunidad, hay gran parte y en su mayoría ha entendido y trata de ser solidario con el otro, ¿no? Y los taxistas son uno de ellos que hay que ponerlos en valor, todo el esfuerzo que han hecho para poder cuidarnos a toda la comunidad, porque ellos tienen bien en claro que solamente se puede utilizar un transporte después del horario de circulación, cuando ya se restringe solamente para salidas de emergencia o para ir a una farmacia o para ir a un hospital, nada más que para eso. Se entendió muy bien el mensaje y la medida sanitaria, que si tenemos que trasladar, y no hablo de adolescentes, porque acá las juntadas en una o las reuniones sociales no las hacen solamente los adolescentes, lo hacemos todos. Entonces todo el rango etario está comprometido, y en esto los taxistas y los remiseros han tomado la responsabilidad de solamente trasladar en casos de emergencia o en casos de necesidad. Bueno, le pegamos 2 mensajes finales y le agradecemos su tiempo, ¿sí? Hola, buen día, porque se junta mucha gente en las canchas de Padelle. ¿Por qué pasa eso? Buen día, Carlos. Para la doctora Jiménez, porque no la dejaron contestar el tema de los retenes en la Valle y en el Faro. A ver, por favor, que conteste si va a haber retenes y en caso de que los haya, los residentes, de qué manera podemos entrar y salir del partido. Gracias. Bien. La primera no la escuché muy bien. Decía que por qué hay juntadas, ¿en dónde? Hablaba específicamente de canchas de pádel, pero podríamos poner, ¿no?, actividades deportivas en general, porque hay tenis, fútbol, ¿no? Están, las que son al aire libre están permitidas, hasta 5 personas o hasta 10 personas. En fase 3 teníamos permitido hasta, eso es una de las actividades que teníamos monitoreadas, que eran actividades deportivas sin público, y teníamos hasta 12 personas, porque así evitábamos
los torneos de fútbol que son 11 contra 11, más referee, más personas que están en el banco de suplente y demás, entonces evitábamos todo eso, y aparte que no estaba permitido. Entonces la actividad deportiva al aire libre hoy por hoy en fase 2 es hasta 10 personas sin contacto, porque lo que tenemos que evitar es, no tenemos comprobado en el partido de la Costa que se hayan dado contagios por actividad deportiva con contacto o sin contacto, pero en el ámbito nacional sabemos que se han dado. Entonces, igualmente no es una opción la fase 2 tener actividad deportiva al aire libre con más de 10 personas. Se establece un máximo en la fase 2 y tenemos que respetarlo. Bien. O sea, pádel sí. Fueron actividades deportivas, fuimos controlándolas y cada evento que se hizo con autorización municipal se controló. Si hubo algún espectáculo que no llegó a conocimiento de la municipalidad y bueno, quedó en la esfera privada y no nos enteramos. Bueno, le pregunto nuevamente, ¿pádel sí al aire libre? Pádel sí al aire libre. Fútbol 5 al aire libre, ¿sí? Fútbol 5, las canchas no, porque serían deportes con contacto. Bien. Y esto es, vuelvo a decir, es por 21 días, a partir del día 31 y si descendemos los casos, se vuelven a abrir determinadas actividades, así que esto no hay que mirarlo como el abismo, ¿no? Porque es provisorio, son unos días hasta que podamos controlar la subida de casos, nada más. Sí, la tengo que liberar. Acá me están haciendo señas que están entrando mensajes, pero la tengo que liberar a la doctora Jiménez. O sea, si el mensaje no tiene nada que ver con lo anterior, le estoy hablando a la producción, si no tiene nada que ver con lo que ya ha dicho, bueno, si se repite, después vamos a volver a pasar los pasajes más importantes de la charla de hoy. Restricciones. ¿Habrá entonces controles en en El Faro y en Lavalle? Esos controles que se hicieron el año pasado tenían que ver con una normativa nacional y que fuimos uno de los pocos municipios que hicimos respetar el DNU del gobierno nacional, donde había una restricción de circulación. Nada más, ¿fue antipática la medida? Sí. ¿Fue una medida que dispuso el gobierno municipal? No, era una normativa nacional y tratamos de controlar para cuidar a la comunidad del Partido de la Costa. Hoy no hay una restricción de circulación a nivel nacional, no tendría sentido estar apostado en el ingreso al Partido de la Costa, vale decir San Clemente, y en su momento fue Lavalle, porque hicimos un acuerdo por los caminos alternativos para poder tener todo cerrado, y en Nueva Atlantis también lo tuvimos, y después tuvimos el Punta Médano. La realidad es que en la medida que el gobierno nacional siga permitiendo la circulación interurbana no tiene sentido, no tenemos facultades para poder estar en ese ámbito controlando el ingreso o decir usted puede ingresar, usted no. La cuarentena no es obligatoria, tampoco tendríamos sentido de estar ahí. Sí, lo que estamos haciendo son los controles en las localidades, tomando la temperatura, preguntando, porque así también tenemos una estadística cómo se mueve el ciudadano del Partido de la Costa, ¿no? Si va a hacer un trámite, si va a visitar un familiar, o sea, son preguntas que uno las hace en los ingresos y le tomamos la temperatura. Este fin de semana también estuvimos controlando la temperatura en los comercios, hemos entrado a las cocinas de restaurantes para saber si el empleado está con el barbijo bien colocado, y todo esto no lo hacemos porque estamos en la vereda de enfrente del comerciante o del vecino, es para cuidar al vecino, hacemos todas estas medidas para tratar de fomentar el cuidado en cada uno de los ámbitos laborales, y bueno, no podríamos estar dentro de una vivienda, y por eso le recomendamos que como eso sucede en la esfera privada de cada familia, que extrememos los cuidados. Más que decirle cuáles son las medidas, no podemos hacer. Esto es así, Carlos.